Y vamos a leer los versículos del 11 al 15. Carta a los Hebreos, capítulo 12. Gracias, mi hermano. Versículo 11 al 15. Para todos aquellos que nos están viendo por medio del internet, Dios les bendiga. Vamos a tener un tiempo de estudio en la Escritura. Para mis hermanos que están aquí presentes, una vez más, muchas bendiciones. Carta a los Hebreos, capítulo 12, vamos a leer los versículos 11 al 15. Dice así, versión Reina Valera: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y el versículo 14, hasta el 14 nos vamos a leer: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Vamos a orar, mis hermanos, en el cual vamos a meditar en tu palabra. Haga usted la obra, Señor, en su pueblo, en sus hijos, en todos aquellos que hemos sido, Señor Padre, justificados en la sangre de nuestro Señor Jesús. Y para todos aquellos a quien usted, Señor, llame para vida eterna. Haga usted la obra, Padre amado. Permítanos entenderla, comprenderla, permítame exponerla, Señor, de una manera clara y comprensible. Gracias por todo, Padre Celestial. Amén. Y mis hermanos, el título de este mensaje lo he llamado siendo ejercitados por Dios. Siendo ejercitados por Dios. Amén. Vamos a leer de una manera breve el contexto. Es importante saber de qué estamos tratando. Podemos nosotros ver aquí con claridad, solamente leyendo los versículos con los cuales empezamos a leer. Habla de la disciplina, habla del fruto apacible de justicia, habla de la labor que Dios hace en cuanto a ejercitarnos en la corrección. Pero vamos a leer el contexto para tener más claro el pasaje. Así que vamos a empezar, mis hermanos, Hebreos 12, vamos con el versículo 1. Dice así, versículo 1 y 2: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Versículo 2: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Bien, debemos recordar, mis hermanos, por contexto, que Hebreos fue escrito a una gente que estaba sufriendo persecución. La carta de los Hebreos fue escrita para creyentes que estaban siendo perseguidos. Creyentes, estoy hablando específicamente de judíos, por eso se llama carta a los Hebreos. Al haber abandonado el judaísmo por Cristo, estos creyentes hacían frente a una áspera oposición. Había el peligro de que pudiesen interpretar su sufrimiento como una señal de desagrado de Dios. Podrían llegar a desalentarse y abandonar su fe. Peor aún, podrían sentirse tentados al volverse al templo y a sus ceremonias. Tomen en cuenta, la carta escrita a los hebreos que han hecho su profesión de fe en Cristo Jesús, pero al venir las persecuciones propias de este tiempo, lo que hace la carta, lo que quiere hacer el autor de la carta, porque se desconoce exactamente quién es el autor de la carta, muchos argumentan que pudo haber sido el apóstol Pablo, no hay la certeza de que sea el apóstol Pablo, vamos a decir el autor de Hebreos, lo que hace es animar a estos hebreos. Ellos habían dejado el judaísmo. Usted se imagina vivir años y años bajo un conjunto de doctrinas y normas como los tenía el judaísmo, y ahora conocer a Cristo y separarse de todo eso. El judaísmo no solamente abarcaba el ámbito
religioso, sino que abarcaba realmente todo el ámbito de la sociedad. Ellos tenían su forma de ser muy característica. Usted ve ahora, por ejemplo, un judío y se da cuenta, no solamente tal vez porque tenga el gorrito en la cabeza, contemporáneamente hablando, sino porque lleva muchas tradiciones y ceremonias que uno se queda, wow, parecen a veces un poquito exageradas, pero es propio de la cultura de ellos. Entonces, imagínense a estos judíos ya cristianizados en persecución, y lo que hace el autor es tratar de animarlos. ¿Para qué? Para que no se regresen al judaísmo, para que no regresen otra vez al templo, a las tradiciones, a las ceremonias. Teniendo esto en mente, entonces, el versículo 1 y 2 nos recuerda que tenemos en derredor gran cantidad de testigos y nos pide despojarnos de todo estorbo y de pecado. Si usted lee, por ejemplo, versículo dice 1, por tanto nosotros también teniendo en derredor grande nube de testigos. ¿A qué se refiere? El capítulo 11, que recuerde, el capítulo 11 le llama la galería de los hombres de fe. Si se recuerda, Noé, Moisés, Abraham y todos aquellos que murieron por el evangelio, ellos son esa gran nube de testigos. Entonces el autor dice, teniendo eso en mente, es como para animarlos, ¿no? Tengan en mente eso, vean la cantidad de testigos. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Despojarse de todo peso, versículo 1, de todo peso y del pecado que nos asedia. Los testigos en verdad son para animar e imitar su ejemplo. El autor dice, miren a todos esos testigos. Son bastantes testigos. Muchos de ellos murieron y ya en ese tiempo ya habían muerto algunos. Apóstoles incluso. Entonces el autor dice, anímense. Bueno, parecería un poquito contradictorio ver teniendo ejemplo a alguien que a lo mejor ha muerto, ¿no? Por el evangelio. Pero la verdad, mi hermano, es que en Cristo Jesús eso animaba la fe de los creyentes. Eso los fortalecía de alguna manera. Pero les dice, es necesario que quiten todo estorbo. Esa palabrita estorbo hace referencia a un peso, un bulto o una masa que estorba, que hace incómoda el avance en la vida cristiana. Muchas veces nos impide avanzar en la vida de fe, pero aún así debemos desarrollar paciencia para seguir adelante. Los estorbos son aquellas cosas que impiden o hacen lento el proceso de la santificación en el creyente. Esa palabrita, recuérdela, santificación. Una vez que aceptamos a Cristo, comenzamos a caminar en la fe, pero no caminamos como una pendiente hacia abajo, sino que vamos caminando, vamos avanzando de alguna manera hacia arriba, avanzando en la fe. Ese proceso de avanzar en la fe, de ir victoria tras victoria, o a veces siendo derrotados y levantándonos de nuevo, se le llama santificación. Entonces, dice el autor de la carta, dice, tienen que despojarse de todo estorbo, todas aquellas cosas que impiden el proceso de santificación en el creyente. Ahora, personalmente, una nota propia, yo tengo más de 20 años en el evangelio, mis hermanos. Yo creo que tengo como 23 años, 24, ya perdí la cuenta, la verdad, pero ¿sabe que estos últimos, yo creo que 5 años, han sido los años más claves en mi vida en el evangelio? El resto, yo creo que cargué por muchos años peso muerto. Aunque no lo crea, muchos estorbos. Muchos de ellos nos hacían distraer en cosas muy vanas, en cosas no bíblicas. A veces son esos estorbos. A veces esas cosas que cargamos, que las hacemos sencillamente ¿por qué? Por tradición o porque nos las enseñaron, pero no porque la hemos buscado en la palabra de Dios. Gracias al Señor, en mi vida personal, 5 años para acá, la lectura de la Biblia y de alguna manera el propósito de Dios ha permitido que nos vayamos librando de esos estorbos, de esos bultos, de esas cargas que impiden el proceso de santificación. Ahora también dice el apóstol que hay que despojarse no solamente de los bultos, sino también de qué cosa, del pecado que nos asedia. Por contexto entendemos que se habla de toda práctica pecaminosa.
El creyente debe exponer su vida para liberarse de todo pecado reiterado, de toda práctica de pecado. Es diferente esos bultitos que estorban a una práctica pecaminosa todavía en nuestra vida. O sea, usted debe entender algo, que a estas alturas en el Señor, mire que hemos empezado, como lo decimos siempre, y aquí entendemos en esta iglesia local, hemos deseado empezar desde cero. Así que vamos a quitarnos mutuamente unos con otros esos bultos y esos estorbos, y también vamos de alguna manera a caminar con una conciencia limpia delante de Dios, ayudándonos mutuamente, confesando nuestros pecados, mi hermano, para quitarnos y librarnos de toda práctica de pecado, de toda práctica pecaminosa. No oculta el pecado. Se recuerda el pasaje del Antiguo Testamento cuando Acán ocultó lo que era del anatema, el lingote, el manto babilónico, las piezas de plata, ocultó todo eso, y el pueblo de Israel no pudo derrotar, no pudo avanzar en su conquista porque había pecado. Entonces el pecado debe ser eliminado. Si usted tiene problemas para eliminar el pecado, bueno, para eso dice la Escritura: confesaos vuestras faltas. En algún momento hermanos maduros en la fe pueden visitarlo. Eso me incluye a mí también, y eso es un buen tiempo para decir: hermano, yo necesito liberarme de esto, porque si no, no estoy avanzando en la fe. Tengo problemas, qué sé yo, le maltrato a mi esposa, soy boca sucia, y es reiterado, es reiterado. Me gusta engañar a las personas, me encanta, soy lengua fuerte, le decimos, y usted lengua larga, lengua de fuego. Tengo problemas con el adulterio, la fornicación, la pornografía. Hay muchas cosas, mis hermanos, y no hay nada mejor, no hay mejor forma que sentarse y abrir el corazón, porque eso es reconocer delante de Dios que debemos eliminar prácticas de pecado. Deben salir, y hay obviamente un seguimiento nos va a ayudar mucho. Entonces el autor dice: despójense de bultos, despójense del pecado que asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Con paciencia, esperando en el Señor. Nuestra mirada a lo largo de esta carrera está en Cristo, en su palabra. Él es el autor de nuestra fe, en el sentido de que nos ha provisto con el único perfecto ejemplo de cómo es la vida de fe, que es la vida de Jesús mismo. Así lo dice el autor, dice: y corramos con paciencia la carrera que tenemos delante, puestos los ojos ¿en quién? El autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. En el momento en que dejamos de poner, escuche esto, en el momento en que usted deja de poner los ojos en Cristo, perdemos la brújula, perdemos la dirección. La consecuencia lógica de ser sorprendidos constantemente por el pecado es que hemos dejado la suficiencia de la palabra. Esa es la verdad. En el momento que usted pierde la vista en las cosas de Dios, no llama la atención que sea sorprendido por el pecado. Por ejemplo, yo a veces he compartido con mi hijo muchas cosas, y una de ellas es, le he dicho yo, si caes en pecado por alguna razón, la verdad que si tú en tu vida no has buscado la palabra de Dios, no debería ser una sorpresa. Para muchos de nosotros igual. Si usted cae en pecado, en un pecado, como, qué sé yo, adulterio, fornicación, o hace algo indebido delante de Dios, no debe ser una sorpresa si usted no pasa tiempo con el Señor, no tiene una vida devocional que pueda ser visible a los ojos de los hermanos, de los demás.
¿Cuál serían esas prácticas devocionales? A ver, yo sé que cada uno hace su devocional en casa. De ahí nadie va a estar viéndolo porque solamente Dios lo sabe. Pero de las prácticas que pueden ser visibles es el discipulado, es participar en la reunión de los santos, es la adoración, la alabanza. Aunque no lo crean, mis hermanos, hay momentos en que uno puede discernir cuando algo está pasando en el corazón de un hermano, cuando no puede adorar con libertad. O a veces se termina la reunión y a menos que no sea de emergencia, ¿no? A menos que no sea una emergencia, ya uno va a buscar al hermano y ya voló, poco más por la ventana. Hay que hacerle esos tubos por donde bajan los bomberos, ¿no? Para que, de una. O sea, no hay ni siquiera la oportunidad de conversar, de que dialogue. Él no siente ese deseo. No siente, o sea, y esos son pequeñas, en internet les llaman galletas, cookies, ¿no? Que permiten saber qué es lo que está pasando en la vida de esa persona. Entonces, vamos a seguir. Versículo 3 dice: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Bueno, en el versículo 2, como ya vimos, puesto los ojos en Jesús, y en el versículo 3 se nos llama a considerar atentamente a aquel que soportó toda la oposición de pecadores, para que nosotros no perdamos el ánimo. Es que si no consideramos la vida de Cristo, no podemos resistir contra el pecado y seremos derrotados con facilidad. Pero ¿qué es considerar atentamente la vida de Cristo? Como ya lo expliqué ahorita: conocer su palabra, obedecer sus mandatos, tomar en cuenta su obra en la cruz, tomar en cuenta su reino en gloria. Ese es prestar atención a la voz del Señor. Versículo 4: porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Es verdad, mis hermanos, ni uno de nosotros ha derramado sangre por combatiendo contra el pecado. La pregunta es si los hebreos, no pensando en nosotros, sino pensando en los hebreos, ¿ellos habían sufrido hasta la muerte? Claro que no. En verdad no habían tenido que sufrir tanto, y por eso estaban sin excusas si desmayaban en la vida cristiana. Hubo algunos mártires, pero realmente la persecución comenzó después. Todavía había templo. Si no me equivoco. Ese estaba pendiente, ese estudio. Pero una vez que en el 70 desaparece el templo, mis hermanos, comienza una persecución contra la iglesia y obviamente las falsas enseñanzas que vinieron más adelante. Entonces, ahora pensémonos en nosotros. ¿Hemos derramado sangre por la obra de Dios? Hay lugares donde sí, hay lugares donde en verdad, si no niegas a Jesús, te quitamos la vida. Lo que decía el hermano Luis ahora con respecto a lo que está pasando en el entorno, con esto de la ideología de género, eso va a poner a los creyentes en una posición donde ellos van a tener que tomar decisiones muy claves, no solamente dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia, en sus trabajos, a relacionarse con otras personas. Van a ser rechazados, y no se extrañe, mi hermano, porque en la segunda venida de Cristo, ¿cómo va a estar las personas? ¿Cómo van a ser los días? Como Sodoma y Gomorra. ¿Cómo va a estar el corazón de las personas? Dice Romanos, habla de que amadores de sí mismos, desobedientes a los padres, jactanciosos, sin afecto natural, implacables, soberbios. O sea, eso es algo que ya se ve y nos va a tocar aquí muy pronto. Así que va a haber momentos donde el pararse firme en la enseñanza, pararse firme en la sana doctrina, va a costar rechazo. Y quién sabe, más adelante hasta la misma muerte. Nosotros somos también como los hebreos. Muchos creyentes desmayan fácilmente en las pruebas y tribulaciones que se presentan en la vida de fe. No toman en cuenta que estas son necesarias para fortalecer nuestro carácter cristiano. Santiago 1 y 2. Usted debe tener en cuenta siempre esos pasajes. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Es una gran verdad, y ya vamos a tocar más con respecto a esta parte de aquí.
son necesarias las pruebas y las tribulaciones porque fortalecen nuestro carácter cristiano. Ahora el autor de Hebreos cita también contundentemente el Antiguo Testamento por medio de un proverbio. Hebreos 12, 5 y 6 dice así: y habéis ya olvidado, recuerda que está hablando el autor a los hebreos, ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. La cita usted la va a encontrar en Proverbios 3, versículos 11 y 12. Ahí está la cita: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues en su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Y vamos a tratar esto de una manera breve. Dios disciplina y castiga al que ama. Ahora se nos presenta la perspectiva cristiana del sufrimiento. Mi hermano, ¿por qué vienen persecuciones? ¿Por qué vienen pruebas? ¿Por qué vienen dificultades, enfermedades, dolor, tristeza, angustias a la vida del creyente? ¿Son acaso una señal de que la ira o el desagrado de Dios están presentes? ¿Suceden por el azar? ¿Cómo deberíamos reaccionar ante estas cosas? Estos versículos nos enseñan que estas cosas forman parte del proceso educativo de Dios para sus hijos. Dice la cita: porque el Señor al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Es parte del proceso educativo de Dios para sus hijos. Él las orquesta, Él las permite y luego las vuelve para su gloria, para nuestro bien y para la bendición de otros. Dios está detrás de esto. Dios domina las circunstancias adversas de la vida para conformarnos a la imagen de Cristo. De modo que en el caso de los antiguos creyentes hebreos, fueron exhortados a recordar esto. Ellos, el autor, ¿qué es lo que hace? Tomen en cuenta lo que dice la Escritura. Lean el proverbio. Ustedes están pasando tribulaciones, circunstancias difíciles por la fe. No dobleguen su fe. Anímense. Miren la multitud de testigos que hay. Tomen en cuenta a Jesucristo, el autor y consumador de su fe. Miren lo que dice la Escritura: que Dios al que toma por hijo disciplina y azota. Entonces eso es lo que trata de hacer el autor, y obviamente a nosotros también no estamos muy exentos de esas cosas. Usted está libre de las tribulaciones, de las aflicciones, ¿sí o no? Son parte de la vida del creyente, pero todos no respondemos de igual manera. Y yo le voy a decir algo: usted puede tener la teoría, pero cuando las papas están quemando, ahí usted va a ver de qué está hecho. Usted dice: no, yo tengo problemas diciendo malas palabras, pero cuando pasa circunstancias difíciles, ahí comienza, y a lo mejor salen las palabrotas. Es que el poner en práctica lo que hemos recibido de parte del Señor, es ahí realmente donde vemos si nuestro carácter realmente está siendo doblegado por la palabra de Dios, o estamos solamente aprendiendo cosas nomás bonitas, nomás y nada más. Bien, dice, regresando al pasaje de Hebreos, ya vamos a tratar un poquito más con respecto a esto. La palabra traducida como disciplina aquí es de la voz griega paideia, y se emplea también en el versículo 7 y 8. También aparece en el versículo 9 y significa uno que castiga. Denota la formación dada a un niño, incluyendo la instrucción. De ahí viene la palabra disciplina, corrección. Por ejemplo, sugiere la disciplina cristiana que regula el carácter. En 2 de Timoteo 3:16 se traduce como instrucción. Y usted conoce el pasaje de 2 de Timoteo 3:16 que dice: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, reprender, corregir, para
paideia, instruir en justicia. Ahí está la palabra que se traduce como disciplina en Hebreos 12. Aparece como instrucción. No es el castigo que la ley penal inflige a los malvados, sino el castigo paterno que tiene por objetivo la corrección. Y cuando hablamos de paterno, ya usted está algo familiarizado con eso, especialmente aquellos que somos papás, aquellos que están pasando por la etapa crucial del niño, donde tiene que ser instruido en disciplina, instrucción, corrección. Entonces usted va a encontrar a un rebelde 100% que usted va a ver en los padres con niños pequeños, 4 o 5 años, ese chico va a querer ser el dueño del hogar. Pero ahí los padres tienen que pararse firmes, porque parte mucho de lo que usted va a hacer en esas etapas va a favorecer luego cuando ya sean adolescentes o mayores. Ahora entonces, la palabra para castigar o azotar es mastigo. Se usa metafóricamente, aplicada por el Señor en amor a sus hijos espirituales. El castigo que emplea el padre para corregir a su hijo es un acto de amor. El padre lo hace para el bien del hijo. De otra manera, no le amaría, como dice el proverbio. Proverbios 13:24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Mi hermano, esto se entiende desde el corazón de Dios, porque muchos chocan con esta clase de versículos y no entienden de qué se trata. ¿Cómo puede ser posible que para corregir tenga que instruir en disciplina o en castigo? El que detiene el castigo, ¿qué dice? Está aborreciendo a su hijo. Imagínense, bueno, algún momento podamos hacer un estudio, y vamos a hacer un estudio, Dios mediante, de la forma como deben disciplinar a sus hijos pequeños. Hermano, peleese con ese versículo. Yo conocí una vez a un hermano que era psicólogo, que se jalaba los cabellos cuando o los ignoraba o sencillamente y entraba en discusión. Pero la escritura es clara. Yo sé que el proverbio es un principio, no es un mandato explícito, es un principio de sabiduría. Pero usted se imagina que si yo detengo el castigo, estoy aborreciendo a mi hijo. Y no pensemos solo en los pequeños, pensemos en los más grandes. Hay esas madres que son, ¿cómo le llamamos nosotros? Alcahuetas, le dicen. Ese término es de aquí, sí. ¿Cómo? Consentidoras. Ese alcahuete es un término cultural que es solapadoras, consentidoras, que saben que el hijo no está haciendo bien, pero ahí lo tienen. Y todavía lo tratan como rey, sabiendo que está muchas veces deshonrando a sus padres, faltándole respeto a sus padres, viviendo en pecado. Estoy hablando para creyentes de la iglesia, viviendo en pecado, estando en fornicación, pero ahí están, son intocables, nadie los puede tocar. Y a la verdad, el primero que debe tocarlos son los padres. Ese ejemplo que da el Antiguo Testamento en cuanto al hijo rebelde, que según la Escritura tenía que ser expuesto a los ancianos de la congregación, al hijo rebelde, contumaz, tenían que traerlo. ¿Y usted qué piensa de lo que le iba a acontecer a ese joven? No sé si el pasaje no lo tengo aquí, debe estar en Éxodo, Antiguo Testamento, o Levítico, porque son las normas, pero debía ser apedreado. ¿Usted se imagina? Para extirpar el mal de Israel. Eso no es aplicable ahora literalmente, pero hay un principio muy claro ahí. Y mi hermano, no es que se va
lo van a traer al pastor de la iglesia para que lo apedreen, además no. Pero el principio de ahí es de no participar de los pecados ajenos. Padres que están escuchándome, si ustedes ven que sus hijos están pecando deliberadamente y ustedes están solapando el pecado, ustedes se convierten en pecadores como ellos, mis hermanos. Y la carga y la culpa va también contra ustedes. Y empiece desde pequeñitos. Entonces, dice, bueno, más el que lo ama, el que tiene el castigo, a su hijo aborrece, Proverbios 13:24, más el que lo ama, al hijo, ¿qué hace? Desde temprano, corrección. En el contexto histórico, los hermanos hebreos, al inclinarse hacia atrás, hacia la ley de Moisés, para evitar la persecución, probaban que estaban olvidando la forma como operaba Dios. Persecución a los judíos. ¿Y qué hacían muchos de ellos? Comenzaban a regresarse a las tradiciones, comenzaban a regresarse hacia la ley. Y usted recuerda cuando el hermano Edgar, que está hablando de Gálatas, ¿qué decían? El apóstol Pablo, al ver que se regresaban a guardar ritos, Gálatas insensatos. O sea, ¿quién os fascinó en vuestra mente para que, conociendo la gracia, se regresen otra vez a guardar las cosas de la ley? Bien, vamos a seguir. Una cita más me estaba quedando, Hechos 14:22. Dice así: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, el apóstol Pablo, ¿no? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Si se da cuenta, mi hermano, esta era parte de la vida de los creyentes de ese tiempo y sigue siendo parte de la vida de los creyentes de hoy. De hoy. Pero si usted ve que en la iglesia estamos muy cómodos, es porque tenemos un problema. El hermano Luis hablaba de algo temprano de la apologética en cuanto a la defensa de la fe. Si usted se lleva con todo el mundo y en las redes sociales usted no tiene problemas con nadie, y no solo en las redes sociales, sino también con las personas cuando usted habla, hay problemas ahí. Porque en el momento que usted abre la boca para defender su fe, usted va a tener problemas y conflictos. En el momento que la iglesia tiene ese espíritu de defender la fe, va a haber problemas y conflictos. Va a haber problemas. Dice el apóstol entonces en Hechos 14, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. La verdad bíblica es muy clara en cuanto a las pruebas del creyente necesarias para la edificación. Lamentablemente hoy movimientos como el Evangelio de la Prosperidad, el de decretar, el de declarar, van en contra de la voluntad de Dios para el creyente y entorpecen la labor del Evangelio. ¿Por qué no están diciendo la verdad? Aquí nosotros no hemos venido a pasarla bien, a hacer riquezas, a tener todo, a frotar la Biblia como que fuera la lámpara de Aladino y que salga Dios como un genio. ¿Qué quieres? Dame eso. No. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, porque esa es la forma como nuestro carácter se va formando y lo va formando Dios. Entonces es absurdo pensar que nosotros hemos venido aquí a hacer posesiones, hemos venido a hacer riquezas, hemos venido a vivir como hijos de rey. Algunos que dicen ser cristianos solo se enfocan en las bendiciones y la bondad de Dios, interpretando todas las circunstancias negativas como ataques del diablo sin ningún propósito divino. Esto puede, por eso que están ahí dándole palo al diablo, y el diablo está que se ríe de ellos porque eso es lo que quiere que hagan. En la ignorancia y en el desconocimiento de la escritura, eso es lo que quiere que pase. Satanás ya no opera de una manera frontal como lo hacía en la iglesia al principio, sino que lo hace camufladamente, muy sutil. Ahí envía una verdad, pero con algo de falsedad. Y uno no se da cuenta a menos de que esté apercibido en las cosas de Dios. Aquí está. Esto puede ser un gran error si Dios está tratando de traerlos al arrepentimiento,
por medio de la disciplina, pero como todos ven que es negativo y que es el Satanás que está, échale la culpa a Satanás, y no pueden discernir que es la voluntad de Dios que quiere traerlos cuando hay sus propósitos para sus hijos. Debemos dar gracias, mis hermanos, que de alguna manera Dios permitió sacudirnos de las tradiciones de los hombres. Amén. ¿Usted sabe a qué me refiero? Dios permitió sacudirnos de toda tradición religiosa y toda cosa que hacíamos sin conocer la verdad de la palabra. Pero tenemos ahora no tanto algo, bueno, sí nos alegramos, pero tenemos una responsabilidad todavía mayor, mis hermanos. Yo anhelo que a medida que crezcamos en el Señor, cada uno de ustedes se convierta en una trinchera de batalla contra todas las cosas que está pasando ahora en la iglesia. Esto es una trinchera de batalla. Esta iglesia de aquí Dios nos va a preparar, aquí Dios nos va a instruir, Dios nos va a capacitar, porque sí necesitamos hacerlo. Necesitamos estar fuera, pararnos de frente allá y decir las cosas como deben de ser, aunque esa verdad hiera a muchos. Y eso va a causar tribulación, rechazo, angustias, aflicciones, amarguras. Al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata, y esto es importante, los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Eso es lo precioso, que si Dios nos trata así, ¿es por qué? Porque somos sus hijos, porque Él, al que toma por hijo, lo disciplina, lo castiga, lo azota. Ya cuando usted tenga a su hijo grande, pregúntele. Te va a decir: papá, no entendía eso, pero ahora me doy cuenta que eso me sirvió como anillo al dedo. Y así yo voy a hacer con los míos también. Y eso me da satisfacción a mí. Dice el versículo 7, si soportáis la disciplina, Hebreos 12:7, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? En la versión Nueva Traducción Viviente, dice así: al soportar esta disciplina divina, esta es la versión Nueva Traducción Viviente, al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? ¿Sí o no? ¿Ha usted escuchado eso? Y si usted lo ha escuchado, los resultados los ve después de 10 años. Hijos rebeldes, quieren sacarles como buitre los ojos a sus padres. Al mantenernos sumisos a la disciplina de Dios, permitimos que su disciplina nos moldee a su imagen, de modo que cuando nos sobrevienen pruebas, deberíamos darnos cuenta de que Dios nos está tratando como a sus hijos. Usted está en pruebas, tribulaciones, pero como conoce la sana enseñanza de Dios, usted dice: Señor, esto me está pasando porque me estás moldeando, me estás fortaleciendo mi carácter, quieres sacar lo mejor de mí, me estás enseñando. Tal vez sus emociones quieran hacerle gritar, caer en desesperación. ¿Por qué me pasa esto, hermano? ¿Por qué a mí? Soy salado. No es que sea salado. A lo mejor Dios está queriendo trabajar contigo. Déjale que trabaje contigo. Vamos a ver dónde está el conflicto, dónde está el problema, qué estás haciendo. A lo mejor que de alguna manera Dios quiera, al pasar su fuego divino, saltan aquellas cosas que todavía son incompatibles con la santificación que Él quiere en nosotros. No sé si me entiende. Es necesario eso. Es necesario pasar un fuego para que salga lo que no vale y se quede lo que es en su voluntad, lo que Él quiere para nosotros. Ahora, ¿y qué significa si no vemos esa instrucción o disciplina de Dios? Bueno, muy claramente el versículo 8, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes. Recuerde que el autor está hablando a ¿quiénes? A hebreos que han aceptado la fe en Jesucristo, de la cual han sido todos participantes. Entonces, ¿qué son ustedes si están en disciplina? Son bastardos y no hijos. Es un término duro. No son hijos. Y si no son hijos de Dios, recuérdese de Juan, ¿son hijos de quién? Del diablo.
No hay opción intermedia. Entonces, alégrese, porque eso implica que usted es hijo y no es un bastardo. Mire cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino ilegítimos. La disciplina del Padre me dice que soy verdaderamente su hijo. En el ámbito espiritual, los que no experimentamos la disciplina son bastardos, no hijos verdaderos. Los hijos de Dios tienen un privilegio que los inconversos no tienen. Ellos están bajo la disciplina de su Padre Celestial. Hablando de quiénes, los hijos. Ahora, para los hijos, pregunta también que hago para todos. ¿Nos someteremos humildemente a la instrucción, a la disciplina de nuestro Padre Celestial? Muchos que todos vamos a decir amén. Pero la verdad es que en la práctica está muy lejos de hacerlo. Cuando no hay la suficiente madurez y carácter cristiano, se puede llegar a pensar que las cosas que acontecen no son para beneficio, sino para mal. Lo que quiero decir es que cuando no hay la madurez cristiana y Dios está trabajando, lo primero que van a decir es que esto que me pasa es para mal. No vemos la obra de Dios. Mi hermano, ahí vamos a estar nosotros ayudándonos, aquellos que somos más maduros en la fe, a que usted pueda entender que a lo mejor Dios quiere trabajar con su corazón. Por ejemplo, en este pasaje, 1 Corintios 11, 18, 19. Esto es una aplicación, dice así, el apóstol escribiendo a los Corintios, el apóstol Pablo, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Pero es preciso, mire el versículo 19, que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Y si son aprobados, hay un resto que será desaprobado. En el contexto, si leemos 1 Corintios 11, está hablando de la cena del Señor y los excesos en que habían caído los hermanos en Corintio. Pero en la práctica cristiana, una división implica depuración de los que son aprobados. Lo que quiero decir, mi hermano, es que a veces nos lamentamos con las divisiones, pero si Dios cree que es necesario una disensión entre creyentes, tiene un propósito de que se hagan manifiesto los aprobados. Esa es la verdad de la Escritura. Ahora, el problema vendría cuando se le pregunta a los dos grupos, ¿no? Y los dos son aprobados. Habría que discernir por la palabra de Dios realmente. La palabra de Dios es la que está ahí para juzgar. En el caso de Corintio era así. Problemas con la cena, y en ese tiempo la cena no era como nosotros que lo hacemos con un pequeño pedazo de pan. No, ellos cenaban pan, vino, pero también había reuniones donde compartían alimentos, y generalmente eso se convirtió en una glotonería. Unos traían, otros no traían, el que no traía se quedaba ahí sin comer y había problemas, comenzaron a haber problemas. Entonces el apóstol dice: hermanos, esto está mal, pero entienda que estas disensiones, que estos problemas son necesarios para que se hagan manifiestos los que son aprobados en la fe. Es necesario. Entonces, por la Escritura podemos saber quiénes son los que están siendo aprobados y quiénes son los que están cayendo en desaprobación. Bueno, si Dios tiene el control de su iglesia local, Él hará todo lo necesario para edificar a sus santos. ¿Tiene claro eso? Si Dios tiene el control de esta iglesia local, Él hará todo lo necesario para edificar a sus santos. Versículo 9 de Hebreos 12, vamos a seguir. Miren que no llegamos todavía al versículo que leímos al principio. Por otra parte, también dice el autor: tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? La mayoría de nosotros hemos experimentado la disciplina de nuestros padres terrenales. No interpretamos esto como señal de que nos odiasen. Le caía el palo cuando usted era muchacho y usted no es que decía me odia.
No, ya de grande se da cuenta que el palo era necesario para que usted no se desvíe. Más o menos eso es lo que quiere decir, explicándolo de alguna forma. No nos dábamos cuenta de que estaban interesados en nuestro bien y los respetábamos. Y el autor dice, si vuestros padres terrenales hacían esto, siendo fallosos, ¿cuánto más Dios? ¿No se van a someter al Padre de los Espíritus? ¿Se recuerda la prédica de la semana pasada? Se dejan pastorear. Te dejas pastorear. Te dejas cuidar. Tocando un punto de ellos nomás. Un pequeño punto de ese sometimiento. Versículo 10. Y nuestros padres nos disciplinaban como a ellos les parecía. Dice, y aquellos, versículo 10, hablando de los padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos en santidad. Y es la gran verdad, mis hermanos, nuestros padres incrédulos muchas veces nos disciplinaban como a ellos les parecía. Cada uno tenía su método, cada uno tenía su forma, cada uno tenía su estilo, gracias, su estilo de disciplina. Había unos que cogían y lanzaban cosas, otros bueno, cada uno, pero aún en todo eso lo hacían porque nos amaban. ¿Cuánto más entonces no permitiremos someternos al Padre de los Espíritus, que quiere lo mejor de nosotros? Y sabemos que lo mejor de nosotros es realmente lo espiritual, lo que vale, lo que cuenta. La mayoría de nosotros hemos experimentado la disciplina de estos padres terrenales. ¿No nos someteremos mucho mejor al Padre de los Espíritus? Un buen padre comienza la educación de su hijo a muy corta edad y continúa la instrucción hasta que el hijo alcanza la madurez. Día tras día, fiel y amorosamente lo disciplina para hacerlo como él quiere. Ahora vamos al versículo 11. En verdad que ninguna disciplina, ya tenemos claro entonces de qué está tratando el contexto. ¿Está claro? Ahora dice, en verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas, las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Voy a poner el estudio de esto en 3 puntos. Primer punto, el fruto apacible es el resultado de la disciplina del Señor. ¿Qué dice el versículo 11? Es verdad, ninguna disciplina al presente es causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que por ella han sido ejercitados. Como hemos venido revisando, la disciplina es instrucción para corrección. Pero en verdad, mis hermanos, nadie quiere ser corregido. Hay que ser sinceros. A nadie nos gusta la corrección. No nos gusta la corrección. Cuando alguien recibe disciplina para corrección, es causa de tristeza y no de gozo. Nadie está, ¡uy, qué lindo! Sí. Imagínense al niño chiquitito que le están metiendo palo. Papá, dame, estoy contento, dame más, papá. No, nadie hace eso. Nadie hace eso. Consideremos el siguiente testimonio del gran predicador Spurgeon. Dice así: me temo, son palabras de Spurgeon, me temo que toda la gracia que he sacado de mis tiempos de comodidad y holgura y de felicidad podrían casi caber sobre una monedita, pero el bien que he recibido por mis dolores, penas y aflicciones es en verdad incalculable. ¿Cuánto no debo al martillo y al yunque, al fuego y a la lima? La aflicción es la mejor pieza de mobiliario en mi casa. Palabras de Spurgeon, gran predicador del siglo XVIII. Ahora veamos esto con un ejemplo bíblico. Muchas veces Dios usa nuestras circunstancias para disciplinarnos y para hacernos como Él quiere que seamos. La historia de Jacob. ¿Usted sabe quién es Jacob? En el Antiguo Testamento es un ejemplo de cómo Dios usa las circunstancias para disciplinar a sus hijos. Dice así
esta lectura. Escuchen, Jacob no tenía muy buen carácter. Era no solo muy listo y astuto, sino también era codicioso y fraudulento. Podemos examinar la vida de Jacob, Génesis, pero no vamos a hacerlo por tiempo. Quiero solamente relatarle esta historia que me pareció muy apropiada. Jacob defraudó a su hermano mayor quitándole la primogenitura. ¿Se recuerda eso? Engañó a su padre. En realidad logró aprovecharse de casi todas las personas con quienes tenía contacto. Si hubiéramos estado ahí, también hubiéramos caído en las manos de Jacob. Dios sabía cómo era Jacob y estaba tratando con él. Lo envió a trabajar con su tío Labán, quien era igual de engañador que él. Dos engañadores se encontraron ahí. Jacob se enamoró de su hermosa hija llamada Raquel, la hija de Labán. Quiso casarse con ella, pero Labán le pidió 7 años de trabajo por ella, y Jacob, que estaba locamente enamorado, accedió gustoso a hacerlo. 7 años, ¿no? 7 años de trabajo, Dios Señor. La Biblia dice que Jacob sirvió por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque le amaba. Miren, así lo dice Génesis 29:20. Le pareció poco tiempo, 7 años, poco tiempo. Cuando se cumplieron los 7 años, Jacob ya estaba listo para casarse con Raquel. Pero su querido pariente Labán preparó una gran fiesta de bodas. Cuando terminó, Jacob descubrió, y usted sabe que en la noche de bodas, luz apagadita, él pensó que estaba con Raquel y resulta que estaba con la hermanita de Raquel. Labán había sustituido a Leia, su hija mayor, por Raquel. Jacob se había casado con la chica equivocada, tuvo que trabajar otros 7 años más para tener a Raquel. Me parece una historia un poquito cómica, pero la verdad que es una historia bíblica. Durante 20 años Jacob fue engañado por su tío. Durante estos años Labán cambió su sueldo 10 veces. Al fin, Jacob dejó la tierra de Aram para volver a su hogar. Durante el viaje, Raquel, al dar a luz, se enfermó y murió. Más tarde, el hijo favorito de Jacob, José, fue vendido como esclavo por sus hermanos celosos. Estos hermanos engañaron a su padre. Mire, se da cuenta la historia del engaño, ¿no? Podemos hacer a los productores de Moisés que hagan también una producción de Jacob, ¿no? Sería una muy buena novela. Engaño tras engaño. O sea, esto es. Los hijos engañaron al padre haciéndole creer que José había sido despedazado por una bestia. Jacob creyó la mentira y lamentó la muerte de José por muchos años. Imagínense, años lamentando la muerte de un hijo que no estaba muerto. Jacob había engañado a otros y él mismo fue engañado. Se enfrentó con una dificultad tras otra y tras otra y tras otra. En una ocasión exclamó: contra mí son todas estas cosas. Sin embargo, la realidad era que Dios estaba utilizando todas estas circunstancias para el bien de Jacob. A través de la disciplina y el castigo, Dios estaba produciendo un cambio en el carácter de Jacob. Al final, vemos a un Jacob diferente. Aquel que había comenzado como un astuto engañador, ahora era Israel, un príncipe con Dios. Era manso, humilde de corazón y había alcanzado madurez. Un hombre que andaba con Dios. Aún Faraón, el rey más grande de la tierra en aquel tiempo, reconoció a Jacob como un hombre de Dios. Faraón se inclinó ante Jacob para recibir su bendición. Fin de la historia. Es un ejemplo, mis hermanos, que nos pone a pensar mucho en las cosas que Dios tiene que hacer con aquellos a quienes Él llama para sus propósitos. ¿Quién podría escapar de la mano poderosa de la corrección de Dios? Nadie. Puedes evaluar tu vida en este momento como hijo escogido por Dios y poder examinarte ante Él y llegar a la deducción de que estás siendo instruido en la corrección de Dios. Por ejemplo, estás haciendo un trabajo que no te gusta hacer. Te puede traer muchas aflicciones, pero ¿quién diría si eso es necesario para corregir tu carácter?
Estás siendo sometido por un jefe que te hace la vida imposible. Tienes un esposo o una esposa que parece no creyente, aunque dice que lo es, pero que te hace la vida de cuadros. Soportas hijos que te hacen quedar mal porque son desobedientes, y eso trae aflicciones y aflicciones. Los chicos meten la pata. Domingo 7, como dicen culturalmente, y eso son aflicciones. De alguna manera que no entendemos, Dios usa estas situaciones para formar nuestro carácter y convertirlo en un fruto apacible de justicia, así como Jacob, humilde al final, ya no engañador. Oiga, persona con la que se encontraba, el hombre quería engañarlo, le quería dar la vuelta, y sí lo hizo varias veces. Este es el resultado de la disciplina de nuestro Padre Celestial. Todos estamos siendo ejercitados en ella. No olvidemos que Dios no origina estas situaciones. Él usa todas estas circunstancias para sus propósitos divinos. Y ahí lo voy a poner a pensar un poco. No olvidemos que Dios no origina estas situaciones. Él usa todas estas circunstancias para sus propósitos divinos. Pero hay algo que debe tener claro. En todas estas situaciones que pasamos, hay pruebas diseñadas para hacernos caer. Las hay, pero estas no proceden de Dios, provienen de Satanás. ¿Cómo es esto, mis hermanos? Santiago 1, 2 y 3 ya lo leímos. Vamos a leerlo de nuevo. Hermanos míos, Santiago 1, 2 y 3. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Traigo un comentario bíblico. La palabra griega traducida como pruebas denota dificultades o algo que rompe la pauta de la paz, el confort, la alegría y la felicidad en la vida de alguien. La forma del verbo de esta palabra significa poner a alguien o a algo a prueba, con el propósito de descubrir la naturaleza de esa persona o la calidad de alguna cosa. Escuche, Dios permite tales dificultades para probar e incrementar la fortaleza y calidad de nuestra fe y demostrar su validez. Así que de acuerdo a Santiago, cuando enfrentamos pruebas o tentaciones, el propósito de Dios es probar la fe de uno y producir carácter cristiano. Poner a prueba para sacar, mejorar, por decirlo de alguna manera, la calidad de nuestra fe. Pero también tenemos Santiago 1, 13 y 14 que dice lo siguiente, ustedes lo han leído. Cuando alguno es tentado, esa parte tentado significa lo mismo, puesto a prueba. No diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Escuche, observe, vaya analizando, escuche el comentario que voy a decir ahora. Santiago 1:13 nos da un principio rector, regulador. Nadie tiene el derecho de decir que es tentado de parte de Dios. La palabra de es esencial en nuestro entendimiento de esta declaración, porque indica el origen de algo. Las tentaciones para pecar, escuche, no se originan en Dios. Santiago concluye, Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Tome en cuenta lo siguiente, tal vez lo vamos a entender de esta manera, porque a veces nos confundimos en esto. Dios orquesta las situaciones necesarias para nuestra vida, pero Él no es tentado por el mal. Él no lleva una tentación a que caigamos en pecado. ¿Cómo funciona esto? Tal vez lo voy a decir de esta forma, tomando en cuenta los ejemplos que puse antes. Escuche, Dios nos da un jefe insoportable, pero si tú le faltas el respeto a tu jefe y le tiras un cenicero en la cabeza, eso no proviene de Dios, sino de tu carne. ¿Lo entiendes de esa manera? Dios nos manda una mujer a la que debemos enseñar su palabra.
pero no se deja. Y si un día, cansado, agobiado, le faltas el respeto, le levantas la mano, le coges de la cabeza, las amarreas, como decimos nosotros, eso ya no proviene de Dios. ¿Eso proviene de dónde? De tu carne. Él nos disciplina por medio de nuestras circunstancias. Dios prepara toda clase de sucesos para enseñarnos lo que Él quiere que aprendamos. Todas las cosas que le suceden a un hijo de Dios no son casualismos. Están ordenadas por Dios o son permitidas por Él y juntas están obrando para nuestro bien. La Biblia dice, Romanos 8:28, usted lo conoce, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y quiere decir que los que no son llamados, bastardos, no hijos, ni siquiera Dios los toma en cuenta. Entonces no sé si queda claro eso, mi hermano. A veces no tenemos claro ese límite. No tenemos claro el límite. Dios orquesta las situaciones. Pero si sale de ti algo, no lo produjo Dios. Salió de tu carne. Porque somos una naturaleza pecaminosa y caída. ¿Quién podría escapar y decir que los que son casados, que los primeros años de matrimonio, claro, son lindos porque uno lo que publica en Facebook, en el Facebook, en las redes sociales, son las fotos donde todos se sonríen y salen bonitos, ¿no? Pero nadie publica las fotos donde se están atrancando a golpes, le está dando lo coge de la cabeza así y el otro le tira. Nadie se toma fotos de eso. Tal vez Dios de alguna manera está trabajando con ambos. Si son creyentes llamados y hay propósitos de Dios, está trabajando con ellos. Usted va a ignorar que en un matrimonio, mi hermano, es una caja de Pandora realmente. Eso de caja de Pandora es una caja de sorpresas. Usted muy bonito, ¿cómo es que le llaman? El vestido y las flores que caen por todos lados y le ponen pajaritos volando y tantas cosas que se pueden hacer hermosas, mi hermano. Pero después de 1 año, 2 años, 3 años, o sea, y la madurez del matrimonio empieza ya después de 7, 9, 10 años. Y si hay propósitos de Dios ahí, 20 años después, 25 años, eso es algo que Dios fortalece y lo lleva a niveles que solamente Él puede determinar en los propósitos de Dios. Entonces, vimos el punto 1, ya voy cerrando, no crea, estoy pendiente del tiempo. El fruto apacible es el resultado de la disciplina del Señor, fruto apacible de justicia. Nadie quiere ser disciplinado, pero Dios orquesta de tal manera que lo que vamos a recibir después es eso, un fruto apacible de justicia. Ahora dice versículo 12, Hebreos 12:12, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Yo lo he llamado esto el efecto inmediato de la disciplina. Sabiendo que Dios tiene el control de toda circunstancia, entonces, ¿qué más podemos esperar sino el de accionar nuestra mente? Ahora, esto no es motivación, sino la obra intrínseca que Dios hace en el corazón del creyente, que está siendo ejercitado por medio de la disciplina y la corrección. No es una motivación humana, es algo que Dios trabaja directamente al corazón y Él lo sabe hacer. Situaciones difíciles en nuestra vida donde usted puede llegar a pisar fondo, hermano. Una pareja de matrimonios pueden llegarse a faltar el respeto de una forma que nunca se hubieran imaginado. Y luego, si Dios tiene propósitos ahí, vendrá el perdón, la restauración, y eso quedará como una evidencia de la obra de Dios. Y quién sabe si Dios no use a esa pareja para un llamado, a ese hombre para un llamado, donde tenga que enseñar a otros y tenga que edificar la obra de Dios. Tocando fondo, a veces haciéndose mucho daño.
Entonces, por eso dice, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Los lectores habían llegado a un estado de desánimo, hablando de los hebreos. Debido a las persecuciones y pruebas, se les manda a que se animen. Vamos, muévanse. Ya conocen el propósito de Dios. Saben cómo Dios opera. Saben cómo Dios orquesta. Saben lo que Dios quiere. Tienen a Jesucristo como el consumador de su fe. Entonces, levántense. Anímense, fortalezcanse en Él. Se les manda en vista de las explicaciones que hemos dado respecto a la disciplina, a renovar su ánimo y sus esfuerzos de llevar las pruebas y a andar de nuevo en la fuerza de la fe. Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino. La Nueva Traducción Viviente lo dice así, y lo hace más claro, ¿no? Tracen un camino recto para sus pies, a fin de que los débiles y los cojos no caigan, sino que se fortalezcan. Usted se da cuenta que cuando usted es enseñado por Dios, es disciplinado por Dios, ¿qué va quedando detrás? De alguna manera metafórica, un camino, una senda derecha. Porque usted va a poder decir, mi hermano, ¿sabes qué? Yo viví de esto, pero obra de esta manera, Dios quiere esto. Dios ha creado sendas derechas, detrás de una disciplina, detrás de una corrección, detrás de una obra que Él ha querido hacer para formar tu carácter. Él va dejando una senda derecha. ¿Con qué fin? ¿Para animar a quién? A los más débiles, a los más cojitos, los más flojitos, hablando de una manera metafórica, ¿no? Esto habla de sendas derechas, habla de pensamientos correctos, claros, bíblicos, para que los débiles y cojos se fortalezcan y no caigan. Otros siguen nuestro ejemplo. Si somos desobedientes, hacemos una senda torcida y ayudamos a otros a que se desvíen. Pero en cambio, si andamos en obediencia, vamos a crear una senda recta para otros. Y finalmente, Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Este punto, para mí, yo lo he considerado como el resultado verdadero: paz y santidad. Seguid la paz. Los cristianos deberían seguir la paz con todos y en todo momento. Pero esta exhortación es especialmente necesaria cuando domina la persecución, cuando hay tribulaciones, cuando hay angustias, cuando hay aflicciones. Hermano, siga la paz. Y uno dice, pero uno quiere gritar porque dice, no puedo. Me pides que esté en paz, pero si supieras lo que yo estoy viviendo en este momento. Pero es como el autor, inspirado por el Espíritu Santo, habiendo revisado la forma como Dios opera, dice, considera esto. Lo que está pasando es porque Dios quiere sacar lo mejor de ti. Dios quiere fortalecer esas áreas débiles en tu vida. Así que sigue la paz. Sin paz en mi vida no podré tener relaciones armónicas con mis hermanos. Dice la Nueva Traducción Viviente, esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Miren, esfuércense. Claro que no te esfuerzo, mi hermano. Mire, hay momentos en que uno está tan afligido, tiene tantas cosas en la cabeza, que lo que menos quiere uno es que venga el hermano y te quiera abrazar así. Y tú a veces, pero el autor dice, esfuérzate. Esfuérzate. Si ya has entendido lo que Dios está haciendo, esfuérzate, porque de esa manera vas a sentir el abrazo de alguien y a lo mejor vas a decir, pero si hay algo en su vida que está estorbando, bueno, es momento para levantar, como dice, esas rodillas paralizadas ahí que no se quieren mover. Vamos, muévala, levántese y busque a alguien, busque a un hermano para abrazarlo de corazón sincero y decirle, ayúdame, estoy pasando algo malo y necesito que alguien me fortalezca. Y luego dice, habla de la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Procuren la paz, vivir en paz con todos, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor.
Sin paz en mi vida no podré tener relaciones armónicas entre hermanos, ya dije eso. ¿Y a qué se refiere la santidad aquí? Bueno, está implicando la salvación. Quiero que entienda, por favor, que la palabra aquí santidad no se refiere tanto a la salvación en sí, se refiere a la santificación. ¿Cuál es el problema de no entender esto claramente? Por su contexto y por las palabras, atendiendo el original, es que podemos pensar que estamos hablando de perder la salvación, y no está hablando de perder la salvación. Está hablando de la vida práctica que el creyente debe tener, sin la cual no verá al Señor. Porque si yo entiendo que usted es creyente, ¿qué es lo próximo que se va a ver en su vida? Santidad, santificación. Se va a apartar del pecado. Hermano, somos creyentes en Cristo, pero no te has apartado del pecado. Sigues engañando a tu esposa, sigues fornicando, sigues siendo ahí, te encanta el chisme, la murmuración. ¿Cuándo vas a dejar eso? Si no dejas eso, entonces no te puedo decir que eres un creyente verdadero. Entonces, esta palabra de aquí, y la santidad sin la cual verá al Señor, no está implicando la salvación. Hace referencia a lo que es la santificación. Se trata evidentemente de la santificación práctica. No vamos en pos de la santificación en cuanto a la salvación. En nuestra manera en la que nosotros podemos caminar en ese proceso que se llama santificación. Ya lo vimos antes, algo que debemos cultivar de manera progresiva. Entendamos eso. Nadie camina en santificación para abajo. Amén. No es que va yendo de derrota en derrota, de pecado a otro pecado mayor y otro pecado mayor. No, eso no es santificación. La santificación es caminar en la voluntad de Dios, haciendo la voluntad de Dios, caminar de alguna manera hacia la imagen de Cristo. Amén. Entonces se está refiriendo a eso. Permitamos entonces, mis hermanos, de esta forma, siendo ejercitados por Dios, para que Él haga su obra perfecta en nuestras vidas, como a sus hijos que somos de Él, habiendo sido comprados por su sangre y salvados por su obra en la cruz.